Hola, muy buenas tardes chicos, soy la licenciada Rod. Estamos en la asignatura Enfermería en la Mujer y el Recién Nacido y en esta tarde vamos a desarrollar el tema de accidentes del trabajo de parto. Dentro de los que son los accidentes de trabajo de parto, específicamente vamos a hablar sobre los desgarros, los distintos tipos de desgarros que hay y sus tratamientos. Los accidentes del parto son accidentes que sobrevienen en el momento del parto y que afectan a la salud materno y o fetal. Estos accidentes pueden ser maternos o accidentes ovulares. Y en esta clase vamos a hablar específicamente de los maternos. Dentro de estos, como les dije antes, vamos a hablar sobre los desgarros. Tenemos diferentes tipos de desgarros, según el lugar en el que se ocasionan. Según esa clasificación podemos hablar sobre desgarros del cuello del útero, desgarro vaginal y desgarro vulvoperineal. Cuando hablamos de desgarro cervical, tenemos que decir que es uno de los desgarros más frecuentes que se producen durante el trabajo de parto, generalmente en un 93% en las primíparas. Se debe o se producen, digamos, por el pasaje de la cabeza por un cuello no dilatado o no dilatado completamente y cuando los pujos son demasiado prematuros. Estos desgarros, digamos, son pequeños, de 1,5 centímetros, son poco sangrantes y en general no necesitan ningún tipo de tratamiento. Las lesiones más serias son las que llegan a tener más de 2 centímetros de profundidad, que en general pueden ser bilaterales en su mayoría, y llegan a tener una inserción hasta la vagina. La hemorragia es roja y continua. Esto en los que son las lesiones más serias, ¿no? Porque dijimos que las más pequeñas son poco sangrantes. O sea que si la lesión se hace más profunda, mayor a 2 centímetros, sí puede haber hemorragia, generalmente es roja y continua. Estos desgarros cervicales pueden darse de dos maneras. De forma espontánea, que es como dijimos cuando se produce el pasaje de la cabeza fetal por un cuello uterino que aún no se ha dilatado completamente, o cuando los pujos son prematuros. También, como dijimos, estos desgarros miden de 1,5 centímetros, son poco sangrantes y no requieren tratamiento. Y sin embargo, los que son artificiales, que son los que se producen por lesiones serias del cuello uterino, están producidas por intervenciones realizadas con dilatación incompleta, cuando hay partos precipitados y fetos voluminosos. Son algunas de las causas por las cuales se produce este desgarro cervical artificial, digamos. Estos son los que miden hasta 2 centímetros de profundidad o más, que en general son bilaterales, o sea, aparecen de los dos lados, y el sangrado es más, más abundante porque generalmente lo que toca es la rama cervical de la arteria uterina. Por lo tanto, provoca un sangrado continuo, rojo y más abundante que en el anterior. Los síntomas que presenta este tipo de desgarros, fíjense que son hemorragia con útero retraído, se debe pensar en desgarro cervical y se debe realizar la revisión minuciosa de la vulva con un espéculo. Las complicaciones que pueden aparecer son las hemorragias graves o la infección en el puerperio, como lo dimos en otras clases. La profilaxis, en principio, es esperar a la dilatación completa y realizar la psicoprofilaxis del parto, porque esto nos ayuda al momento correcto del pujo, ¿sí? Recuerden que la psicoprofilaxis son ejercicios de relajación y de respiración que fortalecen, digamos, o que nos ayudan a manejar el momento del trabajo de parto con mayor éxito. Por lo tanto, una de las formas de evitar los desgarros es educar, digamos, a nuestra mujer embarazada. Como tratamiento es la sutura inmediata del desgarro y los cuidados son reposición de los líquidos, control de la tensión arterial y controles del sangrado, por supuesto valorando las características. Dijimos que el tratamiento es sí o sí la sutura inmediata de los desgarros. La sutura para el desgarro del cérvix unilateral, fíjense acá pueden ver algunas imágenes. El desgarro se produce solamente en uno de los costados del cérvix y por lo tanto automáticamente después del trabajo de parto se debe realizar la sutura de ese desgarro. Bueno, y en esta imagen pueden ver
la sutura de un desgarro de cuello uterino bilateral. Fíjense cómo se rompe, digamos, de los dos lados del cuello uterino y, por supuesto, como dijimos antes, también el tratamiento es la sutura inmediata luego del trabajo de parto. Bueno, después tenemos el desgarro vaginal, que es la lesión de la pared de la vagina de trayecto lateral y longitudinal. Puede abarcar solo la mucosa o todos los planos de la vagina y los órganos vecinos. Las causas que producen el desgarro vaginal son la estrechez, que puede tener, digamos, la contextura de la vagina materna, los partos rápidos, la hiperdistensión vaginal. En general son o se dan a consecuencia de partos forzados, digamos, cuando hay rotaciones intravaginales con forceps, por ejemplo, cuando las dilataciones son violentas en vaginas que son fibrosas, cuando el descenso fetal es muy rápido, también cuando hay cicatrices de partos anteriores o cuando el feto es muy voluminoso, o sea, el tamaño del feto es muy grande. El diagnóstico se lo realiza a través del tacto, donde se comprueba si existe o si aparece una hendidura abierta en las paredes de la vagina con o sin sangrado copioso. Si el periné está intacto desde afuera, no se observa y se debe realizar un sondeo vesical con también un tacto rectal para ver si no hay lesión de los órganos vecinos, como dijimos antes. Las complicaciones que se pueden presentar son las inflamaciones agudas y crónicas del tejido conjuntivo pelviano. Por supuesto que esto también puede ser causa de infecciones, y otra de las grandes complicaciones son las fístulas perianales. También se pueden dar fístulas vesicales o fístulas rectales. El tratamiento también es la sutura, generalmente se hace con catgut de todos los, digamos, el espesor del desgarro. En las suturas se realizan en 2 planos o más, según la profundidad de la herida, y según el compromiso de la vagina se realiza sondeo vesical. Los desgarros vulvoperineales. Tenemos una clasificación según el grado de la extensión, en primero, segundo, tercero y cuarto grado. Los desgarros vulvoperineales de primer grado son los que afectan únicamente al periné. Los de segundo grado afectan la musculatura perineal y a estos se los denomina incompletos. Los de tercer grado incluyen el esfínter externo del ano y los de cuarto grado toman la pared del recto. A estos se los denomina desgarros vulvoperineales completos. Acá en estas imágenes pueden observar los grados, o sea, la lesión, cómo se produce según el grado del desgarro. Fíjense cómo en el primer grado, o A, digamos, cuando dijimos que solamente afecta a la piel del periné, es un pequeño desgarro. En los de segundo grado, que afectan la musculatura perineal, ya abarca o se extiende un poquito más profundo. Estos son los que dijimos que se denominan desgarros. Y los 2 que son desgarros completos, fíjense que el de tercer grado incluye el esfínter externo del ano y en cambio el de cuarto grado ya toma la pared del recto, o sea, ya va mucho más profundo, ¿sí? Obviamente el tratamiento de esto es también la sutura inmediata después del trabajo de parto. Las causas que provocan este tipo de desgarros son, en principio, la sobredistensión mecánica del perineo, que puede dar cabeza o por el hombro fetal, la instrumentación, por ejemplo los forceps, el manipuleo del feto, o sea, durante el trabajo de parto, cuando los tejidos son fibrosos, cicatrices anteriores por partos anteriores, la macrosomía fetal, las mujeres que son primíparas añosas, también es una causa predisponente a los desgarros, y los partos prolongados. Fíjense, la profilaxis que podemos implementar para evitar los desgarros vulvoperineales son como primer, digamos, acción, la protección del periné o la episiotomía. Por ahí tal vez recuerdan cuando dieron mecanismo del trabajo de parto y cuando veían los prácticos que utilizábamos 2 bastilladas que eran para sostener el periné en el momento de la expulsión del feto. Fíjense la importancia de esta acción para proteger el periné y para evitar los desgarros vulvoperineales que pueden llegar a ser muy graves cuando hablamos de desgarros de tercero y cuarto grado. Fíjense que cuando hablamos del pronóstico que tienen estos tipos de desgarros,
Cuando hablamos de los que son de primero y segundo grado, el pronóstico es bueno, ya que son bastante, digamos, pequeños, se denominan incompletos, pero cuando estamos en presencia de un desgarro de tercero o cuarto grado, el pronóstico ya es reservado porque son desgarros que son muy propensos a riesgos de infecciones y por lo tanto el pronóstico va a ser reservado dependiendo de la evolución de cada uno. El tratamiento, como en los desgarros anteriores, es la sutura post-alumbramiento y se debe revisar todo el estado del cervix y vagina previamente y suturar plano por plano. O sea, se debe hacer un control y una valoración completa y, por lo tanto, ir suturando cada plano que se ha desgarrado, comenzando, por supuesto, siempre desde lo profundo, o sea, desde lo más interno hacia afuera. En este caso, las técnicas de suturas que se utilizan en los desgarros de primero y segundo grado se utiliza una anestesia local y se pueden realizar puntos separados. También puede realizarse en 2 planos. En los desgarros de tercer grado también se realiza una anestesia general y se sutura plano por plano. En los de cuarto grado se hace una reparación cuidadosa. En estos casos se debe suturar plano por plano y se debe reconstruir la mucosa rectal, todo el borde del esfínter, el elevador del ano y luego, por último, la piel. En las imágenes pueden ver cómo hay una sutura de los distintos planos para poder realizar la reconstrucción del esfínter. Fíjense que primero por dentro se sutura el músculo elevador y la piel del esfínter y se cierra. El tratamiento se lo realiza con antibióticos, analgésicos, laxantes y la dieta debe ser rica en fibra. Bueno, ustedes como profesionales de enfermería, por supuesto, lo primero que tienen que hacer es identificar el problema en cada una de las pacientes, realizar el diagnóstico adecuado con sus correspondientes cuidados y acciones de enfermería. Eso es indispensable. En la valoración que van a realizar, lo que tienen que ver y valorar es el tipo y el grado de desgarro que presentó ese paciente, el dolor que va a ser característico y determinar el grado del dolor según la escala del 1 al 10. Valorar el sangrado, o sea, controlar los apósitos que tiene, ir valorando la característica, el olor, el color, la cantidad de ese sangrado. Detectar signos de alarma. Es muy importante el control de los signos vitales, de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca para detectar signos de alarma en cuanto a la cantidad del sangrado o en relación a la cantidad del sangrado. Deben valorar la eliminación y la alimentación de ese paciente. Y por supuesto, informar ante cualquier signo de alarma que pueda representar algún tipo de infección puerperal. Esto es como valoración inicial inmediatamente después del parto y luego se debe ir repitiendo cada media hora, cada hora, después cada 2 horas, e ir valorando de acuerdo a la evolución del paciente. Pero tiene que ser un control minucioso en las primeras horas del puerperio. Recuerden que el shock séptico aparece en las primeras 24 horas, puerperio inmediato, y generalmente tiene una mala evolución, por lo tanto los signos de alarma o la detección precoz de cualquier signo de alarma es muy importante. Así que no hay que subestimar este momento de control en nuestros pacientes. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la presentación de esta tarde. Los dejo y nos estamos encontrando seguramente en próximas grabaciones. Hasta luego.